Nuestro equipo está conformado por Garcés Valencia Prisa Isabel, García Abreu Jesús, Palma Pacheco Alan Daniel, Rojas Ramírez Jesús Abraham, Solís Luna Luis Carlos. Como agenda, veremos una breve introducción, qué es la ciencia de datos, qué es y qué hace un científico de datos, qué se necesita para llegar a ser un científico de datos, dónde se aplica la ciencia de datos, cuáles son las tendencias en la ciencia de datos, por qué es importante la ciencia de datos y daremos una breve conclusión. Se abordarán desde el significado, qué necesita, dónde se aplica y su importancia. La ciencia de datos ha surgido como una disciplina fundamental en la era de la información y la tecnología. La importancia de la ciencia de datos radica en su capacidad para recopilar, organizar, analizar y visualizar grandes volúmenes de datos con el objetivo de descubrir patrones, identificar tendencias y obtener conocimientos significativos. Estos conocimientos pueden utilizarse para tomar decisiones informadas, resolver problemas complejos y generar valor en diversos campos. ¿Qué es la ciencia de datos? La ciencia de datos combina matemáticas, estadística, programación especializada, analítica avanzada, inteligencia artificial y machine learning. Estos insights se pueden utilizar como guía para la toma de decisiones y la planificación de estrategia. Este análisis permite que los científicos de datos planteen y respondan preguntas como ¿qué pasó?, ¿por qué pasó? ¿Y qué pasará? ¿Y qué se puede hacer con los resultados? La ciencia de datos es importante porque combina herramientas, métodos y tecnología para generar un significado a partir de los datos. Las organizaciones modernas están inundadas de datos. Hay una proliferación de dispositivos que pueden recopilar y almacenar información de manera automática. Los sistemas en línea y los portales de pago capturan más datos en los campos del comercio electrónico, la medicina y las finanzas. ¿Qué es y qué es un científico de datos? Un científico de datos es una profesión que requiere de una variedad de habilidades técnicas y basadas en el dominio para administrar y analizar datos para resolver problemas empresariales. Son a veces matemáticos, algunos son analistas de negocios y otras veces son científicos informáticos. Un buen científico de datos verá tendencias y patrones en los datos y sabrá cómo utilizarlos para producir resultados útiles y procesables. Los científicos de datos están a la vanguardia de las empresas modernas, transformando la forma en la que trabajamos. ¿Qué hace un científico de datos? Un científico de datos desarrolla hipótesis e inferencias y luego utiliza el machine learning para detectar patrones, relaciones y tendencias dentro de estos datos. Un día cualquiera, un científico de datos podrá realizar las siguientes actividades: analizar conjuntos de datos, realizar limpieza de datos, crear paneles e informes, visualizar datos, hacer inferencias y estadísticas, desarrollar modelos de aprendizaje estadísticos, crear complejos y modelos predictivos, utilizar herramientas estadísticas, comunicar los resultados de análisis en las partes interesadas y convencer a los responsables de la toma de decisiones. Normalmente trabajan en equipos para extraer grandes cantidades de datos en busca de información relevante. También puede asesorar a la gerencia sobre qué tipo de datos deben recopilarse, cómo deben analizarse y los resultados de esta interpretación. ¿Por qué es tan importante la tarea de los científicos de datos? Para una empresa, un científico de datos es invaluable. Toma millones, incluso miles de millones de puntos de datos en los que convierten en información crucial para hacer predicciones sobre una organización que podría salvar o hacer crecer un negocio. Algunos de estos ejemplos en la industria podrían ser optimización de marketing, sector sanitario, detección de fraudes, analítica de texto y machine learning. ¿Qué se necesita para llegar a ser un científico de datos? Bueno, en primer lugar, es importante tener una sólida formación académica. Por lo general, se requiere tener al menos una licenciatura en ciencias de la computación, matemáticas, estadística o un campo relacionado. Muchos científicos de datos tienen títulos de posgrado como maestrías o doctorados. Además de la formación académica, es fundamental tener conocimientos en matemáticas y estadística. Esto nos permitirá comprender y utilizar conceptos como álgebra, cálculo, probabilidad y teoría de la información. Estos conocimientos son esenciales para analizar datos y desarrollar modelos predictivos. Otra habilidad clave en la ciencia de datos es la programación. Es importante tener una experiencia en lenguajes de programación como Python o R. También es necesario estar familiarizado con bases de datos y herramientas de manipulación de datos, ya que estos nos ayudan a extraer, limpiar, transformar los datos para su análisis. Y por último, pero menos importante, se requieren habilidades de visualización de datos. Debemos de ser capaces de comunicar de manera efectiva los resultados del análisis de datos.
Conocer herramientas de visualización como MetaLab nos ayudará a crear gráficos e informes comprensibles y atractivos. Ahora, hablemos sobre dónde se aplica la ciencia de datos. Hay una amplia gama de áreas donde los científicos de datos podemos poner en práctica nuestras habilidades en el mundo empresarial y el marketing. La ciencia de datos se utiliza para analizar datos de clientes, identificar patrones de comportamiento, predecir tendencias de mercado y mejorar el seguimiento en las audiencias. Esto nos ayuda a optimizar las estrategias de marketing, tomar decisiones en el campo de la salud y la medicina. Los científicos de datos trabajamos con datos médicos para desarrollar modelos predictivos, identificar factores de riesgo, analizar patrones de enfermedades y mejorar la atención médica personalizada. Esto contribuye a salvar vidas y mejorar la calidad de atención médica. En el sector financiero, la ciencia de datos es crucial para el análisis de riesgos, la detección de fraudes, la gestión de carteras, el modelo de precios y predicción de tendencias económicas. Esto nos ayuda a las instituciones financieras a tomar decisiones sólidas y proteger sus activos. Incluso en las ciencias sociales, la ciencia de datos tiene un papel importante. Los científicos de datos podemos analizar datos sociales y demográficos para comprender patrones de comportamiento, predecir resultados electorales, evaluar políticas públicas y realizar estudios de mercado. Algunas de las tendencias actuales en la ciencia de datos incluyen aprendizaje automático e inteligencia artificial. El aprendizaje automático se ha convertido en una parte integral de la ciencia de datos y la IA está siendo aplicada en una amplia gama de industrias. Las técnicas de aprendizaje automático, como el aprendizaje profundo, están siendo utilizadas para analizar grandes volúmenes de datos y generar insights significativos. Procesamiento del lenguaje natural. El NLP se refiere a la capacidad de las computadoras para comprender, interpretar y generar lenguaje humano de manera natural. La aplicación del NLP está creciendo rápidamente en áreas como el procesamiento de texto, la traducción automática, el análisis de sentimientos y los chatbots. Automatización de la ciencia de datos. El desarrollo de herramientas y plataformas que automatizan partes del proceso de la ciencia de datos están en aumento. Esto incluye desde la preparación y limpieza de datos hasta la generación de modelos predictivos. Estas soluciones buscan agilizar el trabajo de los científicos de datos y permitirles enfocarse en tareas más estratégicas. Ética y responsabilidad en los datos. Con el crecimiento de la ciencia de datos ha surgido una mayor preocupación por la ética en el uso de los datos. Existen debates sobre la privacidad, la transparencia y el sesgo algorítmico. Las organizaciones están trabajando para establecer prácticas éticas sólidas y garantizar la responsabilidad en el uso de los datos. Internet de las cosas. Se refiere a la interconexión de dispositivos físicos que recopilan y comparten datos a través de Internet. La ciencia de datos desempeña un papel fundamental en el análisis de los grandes volúmenes de datos generados por los dispositivos, lo que permite obtener información valiosa para mejorar la eficiencia, tomar decisiones basadas en datos y desarrollar nuevos servicios y productos. Estas son solo algunas de las tendencias en la ciencia de datos, y es importante destacar que este campo sigue evolucionando rápidamente a medida que surgen nuevas tecnologías y enfoques. La ciencia de datos es importante por varias razones. La toma de decisiones basada en datos. Al analizar grandes conjuntos de datos, se pueden descubrir patrones, tendencias y relaciones que pueden influir en la toma de decisiones estratégicas en diversas áreas. Identificación de oportunidades y optimización. Al analizar datos, se pueden identificar oportunidades para mejorar procesos, reducir costos, aumentar la eficiencia y optimizar el rendimiento. Innovación y desarrollo de nuevos productos o servicios. La ciencia de datos permite descubrir necesidades no satisfechas, identificar patrones de comportamiento de los usuarios y comprender las preferencias del mercado. Personalización y experiencia del cliente. Mediante el análisis de datos se pueden obtener insights sobre los clientes, sus preferencias, comportamientos y necesidades individuales. Esto permite ofrecer experiencias personalizadas,
adaptando los productos, servicios y mensajes de marketing a cada cliente de manera más efectiva. Detección de fraudes y seguridad. La ciencia de datos puede ser utilizada para analizar patrones y anomalías en los datos, lo que ayuda a detectar fraudes y actividades sospechosas en tiempo real. En algunos sectores industriales, la ciencia de datos es todavía un tesoro sin aprovechar. A partir de que la tecnología moderna permitió la creación y el almacenamiento de grandes cantidades de información, el volumen de datos estalló. Sin embargo, muchos de estos todavía se encuentran inmóviles en las bases de datos, básicamente sin tocar, a pesar de los grandes beneficios transformadores que representan. Por eso, la ciencia de datos resulta importante, porque a partir del tratamiento de estos datos puede generar información que se puede utilizar para tomar mejores decisiones y crear productos o servicios más innovadores, además de permitir que los modelos de aprendizaje autónomo se eduquen de la Big Data, en lugar de depender, como se hacía anteriormente, de los análisis de negocios para ver qué pueden descubrir a partir de los datos. La ciencia de datos nos ha permitido hacer un diagnóstico de la información que se resguarda en las empresas y conocer el estado actual, para predecir y pronosticar el comportamiento de la lógica empresarial teniendo en cuenta esos datos. En resumen, la ciencia de datos es una disciplina fundamental que permite analizar grandes volúmenes de datos para obtener insights valiosos. Sus aplicaciones son diversas, desde la toma de decisiones basada en datos hasta la personalización de experiencias y la detección de fraudes. Sin embargo, también plantea desafíos éticos y de privacidad que deben abordarse. En general, la ciencia de datos tiene el potencial de impulsar la innovación, mejorar la eficiencia y promover avances científicos, pero su uso debe ser responsable y ético para garantizar el beneficio de la sociedad en su conjunto.